Uno de los errores más comunes a la hora de comprar opciones es no saber qué contrato escoger. Y es que una vez que hemos elegido una empresa o una acción en la que queramos invertir, el siguiente paso es decidir cuál es esa fecha de vencimiento, así como el strike price que queremos escoger. Y por lo general, aquellos que se están iniciando en el mundo de invertir en opciones suelen cometer siempre el mismo error, que es escoger aquellos contratos que son más baratos. Y es que hay muchas comunidades, como por ejemplo las de Wall Street Bets, en las que sus miembros se dedican a comprar contratos que son muy baratos, cuestan muy poco dinero ya que se encuentran out of the money, y hacen inversiones de grandes sumas de dinero, esperando que se multiplique esa inversión por 5 o por 6 o incluso más. Estamos hablando de un retorno del 600% o más de eso. Y sí que hay casos y algunas historias en las que vemos que hay gente que consigue ganancias por encima de los cientos de miles de dólares, pero estamos hablando de unas probabilidades muy bajas de que eso ocurra. Por lo general, lo que vamos a ver es que esos contratos van a caducar sin valor alguno y vamos a perder la totalidad de nuestra inversión. Por lo tanto, vamos a ver a continuación qué es lo que podemos hacer para elegir esos contratos con mayores probabilidades de ganancia, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de comprar contratos, ya sea call o put, y de por sí eso ya tiene menos probabilidades que si por lo contrario estuviésemos vendiendo esos contratos. Al fin y al cabo, esto es como en el casino, que decimos la casa siempre gana o siempre tiene la ventaja. En el mundo de las opciones, el que vende va a tener más ventaja que aquel que está comprando. No quiere decir que la compra de los contratos sea algo negativo, que nunca debamos hacer, pero hay que tenerlo claro antes de hacer estas operaciones. Así que suponiendo que ya hemos elegido una empresa en la que vamos a comprar opciones y que ya hayamos decidido si vamos a comprar opciones call, si esperamos que va a subir de valor, o si vamos a comprar opciones put esperando que caiga de valor, la siguiente pregunta que tenemos es: ¿cuál es la fecha de vencimiento, la fecha de expiración que vamos a elegir para esos contratos? ¿Y cuál es el strike price, ese precio que esperamos que sobrepase, ya sea por arriba si es una opción call o por debajo si es una opción put? Y yo he elegido como ejemplo Sophic Technologies, que como podemos ver el precio de las acciones es de 16,54 ahora mismo. Y si nos vamos a la cadena de opciones, y para este ejemplo estoy utilizando la herramienta de Robinhood, ya que muestra de una manera muy buena lo que son las griegas para estos contratos de opciones. Tengo seleccionado la compra de opciones call y vamos a elegir la fecha de vencimiento, que para este ejemplo voy a elegir 15 días desde ahora, sería para el 10 de enero. Y respecto a la fecha de vencimiento, cuanto más nos alejamos en el tiempo, más caros van a ser esos contratos. Y una práctica muy común en los inversores que están iniciándose con las opciones es comprar contratos que caducan al día siguiente o que caducan en pocos días. Lo que ocurre con eso es que sí, que son contratos mucho más baratos, pero tenemos mucho menos tiempo para que el precio de la acción sobrepase ese strike price que vamos a elegir. Y 15 días no es que sea muchísimo tiempo, pero sí que nos va a dar un poco más de margen que si por lo contrario estuviésemos comprando contratos que van a caducar en un par de días. Y una vez que tenemos esa fecha de vencimiento, lo siguiente es ver qué strike price queremos elegir. Hay que recordar que en los contratos call, aquellos cuyo strike price se encuentre por encima del precio de la acción, estos de aquí, por ejemplo, de 17 para arriba, son los que se consideran out of the money. Y como vamos a ver, la probabilidad de que estos contratos acaben in the money, es decir, que el precio de la acción quede por encima de ese strike price en la fecha de vencimiento, es mucho menor que si nos centramos en los contratos que se encuentran in the money. Aquellos contratos, cuando estamos hablando de opciones call, que se consideran in the money, son los que el strike price está por debajo de ese precio de la acción. Todos estos de 16 para abajo son contratos que van a ser más caros que los contratos out of the money, como podemos ver aquí a la derecha, pero la probabilidad de que acaben teniendo algún valor en la fecha de vencimiento es mucho mayor. Así que vamos a elegir dos contratos distintos, un out of the money, el de 18 de strike de 18 dólares, este de aquí, y vamos a ver el valor de las griegas y vemos que el break-even es 18,28, quiere decir que en la fecha de vencimiento las acciones de Sophie tienen que llegar a valer más de 18,28 para nosotros poder ganar algo de dinero. Este break-even se calcula sumando al strike price
el precio del contrato. Pone 29, está entre 27 y 29, está calculando que podríamos comprarlo con 28, entonces por eso le suma esos 28. Y también lo podemos ver en porcentaje, quiere decir que las acciones tienen que subir prácticamente un 11% para que nosotros podamos ganar algo de dinero. Y vamos a fijarnos en delta, que es de 0,25. Si no sabes lo que es delta o las griegas, hay un vídeo en el canal que lo explica muy bien. Y delta nos indica lo que va a subir el precio del contrato por cada dólar que suba o baje las acciones de SoFi en este caso. Es decir, si suben $1, vamos a ganar 25 dólares en el valor de este contrato. Y si las acciones de SoFi cayeran $1, quiere decir que este contrato perdería 25 dólares. Voy a cambiar aquí arriba donde dice el break-even, hay una que es la probabilidad, aquí. Esta de aquí, vemos la probabilidad de que tengamos ganancias. Si compramos este contrato de strike price de 18, es de un 18,25%. A veces podemos usar delta como una referencia. En este caso, delta nos diría como un 25%, va a ser siempre algo menos de eso, pero podemos ver la probabilidad de ganancia que sería en torno a ese 18%. Por lo tanto, para resumir, el contrato de strike price de 18 tenemos una probabilidad de ganancia de en torno al 18,5%. El precio de ese contrato es de 29 dólares, hay que recordar que tenemos que multiplicar por 100, el valor que nos aparezca ahí, y el delta es de 25 dólares, 26 dólares ahora mismo, está cambiando 26 dólares. Ahora esto lo vamos a comparar con un contrato que esté in the money, va a ser más caro, pero vamos a ver cómo los otros valores cambian. Y el contrato que voy a escoger es el de 15, strike price de 15, va a ser más caro, ya hemos visto que el otro eran 29 dólares, este son 180 dólares y podemos comparar ya algunos de los valores. El break-even vemos que es 16,8, en este caso necesitamos que las acciones de SoFi prácticamente se mantengan, suban 20 céntimos porque están en 16,57 ahora mismo y con eso cuando sobrepase ese valor ya tendríamos ganancias con este contrato. A diferencia del otro contrato out of the money que necesitamos que llegase a los 18,29. Otro valor importante es el de la probabilidad de ganancia que calcula Robinhood, que es de un 43,5, comparándola con el anterior que era de 18,61. Hay una gran diferencia ahí en la probabilidad de ganancia. Y el valor de delta aquí es de 0,81. Estamos diciendo que si las acciones de SoFi suben $1, vamos a aumentar el precio de ese contrato, se va a aumentar en 81 céntimos. Y si caen $1, pues en lugar de 180 dólares, que harían 80 dólares aproximadamente, valdría 100 dólares. Cuando en el contrato out of the money, el de 18, de strike de 18 dólares, el delta era de 26 dólares. Solo iba a aumentar o a disminuir el precio de ese contrato en 26 dólares y aquí estamos hablando de 80-81 dólares. Por lo tanto, con el contrato in the money, el de strike de 15 dólares, sí es verdad que estamos invirtiendo más dinero, estamos poniendo más capital, 180 dólares respecto a los 29 dólares del otro contrato, del out of the money, pero las probabilidades de ganancia son mucho mayores con los contratos in the money. No quiere decir que no podamos perder la totalidad, el 100% de ese valor de contrato, pero es mucho menos probable que ocurra eso que cuando estamos comprando un contrato out of the money, donde las probabilidades de que perdamos la totalidad de lo que hemos invertido son muchísimo mayores. Y hay que tener en cuenta el break-even que hemos comentado, para que con la opción, el contrato in the money, podamos tener ganancias. Tan solo necesitamos que las acciones suban a 16,78, pero con el contrato de 18, de strike de 18, el out of the money, necesitamos que suban hasta 18,29. Necesitamos que suba prácticamente 2 dólares el valor de estas acciones. Algo que podemos calcular es cuántos contratos del de strike de 18, el contrato barato, podemos comprar por el precio del contrato in the money, el de 15 dólares. Hemos dicho que son 180 dólares lo que cuesta este contrato. Si lo dividimos por los 29 dólares que cuesta un contrato de la opción call de 18, de strike de 18, vemos que podemos comprar 6 contratos. Y esto es una práctica muy común, la de comprar varios contratos muy baratos. En este caso compraríamos 6 contratos del strike de 18 y las ganancias serían mucho mayores que con un contrato de strike de 15 dólares, el in the money,
pero para que eso ocurra las acciones tienen que subir bastante y las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas. Así que vamos a ver una gráfica de ganancias, de las probabilidades de ganancias y pérdidas en función del precio de las acciones y la fecha de vencimiento. Y hay varias herramientas online disponibles en las que podemos ver una calculadora de las ganancias de los contratos con opciones. Y aquí estoy eligiendo la de Unusual Whales, pero también hay otras disponibles como la de Options Profit Calculator, pero ahora vamos a visualizarlo con esta ya que se ve muy bien la tabla. Y aquí lo que tengo seleccionado es una opción Call de SoFi con la fecha de vencimiento del 10 de enero y el strike price de 15. Esta es nuestra opción in the money, la cara, la que hemos dicho que costaba en torno a los $180. Aquí aparece 168, no está actualizado. Y aquí podemos visualizar la tabla en la que podemos ver el precio de las acciones y la fecha, y en función de eso vamos a ver cuál va a ser el precio del contrato. El precio del contrato actual es de $180. Vamos a ver cuál sería el precio final de ese contrato estimado para esa fecha y ese valor, ese precio de las acciones. Y lo primero que podemos fijarnos es que podemos ganar $30 con este contrato in the money si cuando llegamos a la fecha de vencimiento el precio de la acción es de 16,98. De ahí para abajo vamos a tener pérdidas y de ahí para arriba vamos a tener ganancias con el precio de esas acciones. Y si esperamos que el precio de las acciones llegue a $20, vemos que tendríamos $332 de ganancia. Si sacamos el porcentaje respecto a lo que hemos invertido, estamos comprando ese contrato por 180 aproximadamente, vemos que pone que tenemos 198, prácticamente un 200% de ganancia con ese contrato in the money, lo cual no está nada mal, pero es una subida de un 22%, lo cual es bastante poco probable que ocurra en 15 días. Y ahora lo vamos a comparar con el contrato out of the money, que era el strike de 18. Y aquí podemos observar en la tabla que ganaríamos $29 cuando llegase el precio de las acciones llegasen a 18,56. Es casi $2 por encima de lo que estamos viendo en el contrato in the money. Y eso ya lo habíamos visto antes cuando estábamos comparando también el break-even. Y si nos fijamos como precio objetivo esos $20 en las acciones de SoFi, vemos que tendríamos $173 de ganancia con un solo contrato de $18 de strike price. Y en el caso del contrato in the money, como veíamos, era $332. Es mucho más dinero, pero si recordamos, delta era mucho mayor en el contrato in the money, por eso estamos teniendo mayor ganancia. También estamos invirtiendo más dinero en ese contrato que en el contrato out of the money. Y volviendo al contrato del strike de 18, vamos a cambiarlo al porcentaje de ganancia respecto a la inversión que habíamos hecho. Si vemos el de $20, aquí vemos la gran diferencia, es un 640% de ganancia. Estamos multiplicando por 6 la inversión inicial, y en el otro caso, en el caso del contrato del strike de 15, estamos en torno a 198%, casi un 200%. Entonces, aquí es donde es la gran diferencia entre un contrato y el otro. Y este es el principal motivo por el que inversores principiantes van a elegir contratos baratos, ya que multiplica esas ganancias, en este caso por 6, comparándolo con el contrato más caro, el in the money, que tan solo la multiplicaría por 2. Y como hemos dicho antes, comprarían varios contratos. Si compramos 6 contratos, estaríamos multiplicando por 6 estas ganancias, pero hay que evitar dejarse engañar por esas cifras, ya que la probabilidad de que eso ocurra son bajísimas y es mucho más probable que nos quedemos sin dinero en la cuenta si tan solo utilizamos esta estrategia. Y hay que fijarse más en delta y en esos break-even, ya que tan solo vamos a necesitar que las acciones suban un poco para poder tener beneficio, comparado con esos contratos out of the money en los que vamos a necesitar que suba muchísimo y rápido, ya que tampoco tenemos mucho tiempo. Al final, el comprar contratos que se encuentran muy alejados, con ese strike que está muy alejado del precio de una acción, se puede considerar como jugar a la lotería.
Y esperando que te haya gustado el vídeo de hoy, no olvides darle like y poner un comentario con cualquier tipo de consulta o duda que tengas. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y por qué no compartirlo con tu cuñado o con tus amigos durante estas cenas navideñas. Nos vemos en la próxima.